Muy bien. El siguiente ejercicio dice así. Un ciclista recorre 8.4 kilómetros en 18 minutos a velocidad constante. Si el radio de las ruedas de su bicicleta es de 40 centímetros, calcula la velocidad angular de las ruedas, el número de vueltas que dan las ruedas en ese tiempo, el periodo y la frecuencia. Entonces, en este orden de ideas tenemos varias cosas que hacer. Primero vamos a convertir los 8.4 kilómetros, los pasamos a metros, serían 8.400 metros. Luego tenemos 18 minutos, vamos a convertirlos a segundos, multiplicamos por 60 y tenemos 1080 segundos. Ahora, dice que la bicicleta tiene un radio de 40 centímetros, es decir, de aquí a aquí hay 40 centímetros, por lo tanto estamos hablando de 0.4 metros. Se nos piden varias cosas. Primero, velocidad angular. Recordemos que la velocidad angular es esto, W, y se puede hallar de dos formas, bueno, o de varias formas. Una de ellas es teta sobre el tiempo. Otra forma es 2pi por la frecuencia. Esta es otra forma, ¿ok? Sin embargo, no vamos a empezar por ello. Vamos a hacerlo en otro orden. Se nos pide también el número de vueltas que dan las ruedas en ese tiempo y finalmente el periodo y la frecuencia. Recordemos que el periodo es el tiempo sobre el número de vueltas que da y la frecuencia es el número de vueltas sobre el tiempo. Entonces, recordemos una vez más lo siguiente. Es importante comprender el concepto de longitud de circunferencia. Ya vimos que es 2 veces pi por el radio, ¿cierto? Y si yo rompiera aquí esta rueda y básicamente lo que quisiera era como estirar esta rueda, si pudiera hipotéticamente, tendría una línea. ¿Cuánto mediría esa línea? Ah, pues esa línea mide 2pi por r. Entonces, hagamos la operación en este momento. Entonces, sería 2 por pi por el radio, que dijimos que era 0.4. 0.4. Eso nos da 2.51, es decir, 202.51 o 2.5. Muy bien, tenemos que esa es la longitud de la circunferencia. Quiere decir que cada vez que la rueda gire completamente hará un recorrido de 2.51 metros. Dice que el ciclista tiene o recorre una distancia desde aquí hasta aquí. Vamos a asumir que esa es nuestra distancia de 8.400 metros. ¿Listo? Y cada vez que la rueda gire, ¿sí? Haga un giro completo, va a desplazarse, aquí se va a desplazar esta distancia. Es decir, esta distancia es la que va a recorrer cada vez que dé un giro. ¿Listo? Muy bien. ¿Cuántas, cuántas vueltas va a dar? Ah, bueno, eso depende pues de la distancia. Así que vamos a hacer esa operación. Entonces tenemos 8.400 dividido entre 2.51. Eso nos da 3.346.61. Es decir, que esto nos va a dar, vamos a volver, 3.346.6. Es decir, que va a dar 3.346.6 vueltas. ¿En cuánto tiempo? En 18 minutos. Con estos datos podríamos obtener tanto el periodo como la frecuencia. Entonces, vamos a obtenerlo primero el periodo. Dice que es el tiempo. ¿Cuál es el tiempo? 1080 segundos sobre las vueltas que da. Esto da 3.346.6.
46.6 vueltas. Entonces venimos aquí a nuestra calculadora y tenemos que $1080, bueno, creo que esto no es muy, hacemos 1080 dividido entre 3346,6. Muy bien, tenemos que el resultado de esto es 0.32. 0.32. Y estamos hablando en términos de segundos. ¿Listo? Podríamos tomar esto y decir 1 sobre 0,32. ¿Sí? Es lo mismo que tomar el número de vueltas, o sea, 3346,6 y dividirlo entre el tiempo, o sea, 1080. Recordemos que es lo mismo, ¿sí? El periodo y la frecuencia son inversos. Entonces, si tengo el periodo, puedo sacar la frecuencia y al contrario. Frecuencia. ¿Listo? Entonces, como aquí tengo ya el periodo, pues lo que hago es 1 sobre el periodo. Y me evito el procedimiento anterior. Entonces, eliminemos esto y tenemos 1 dividido entre 0.32. Ustedes pueden constatar que ambas operaciones les van a dar lo mismo. Estamos hablando de 3,125. Es decir, que esto es igual a 3,125. Y recordemos que la frecuencia se da en Hertz. Listo, esto es una coma para luego no confundirnos. Muy bien, entonces tenemos el periodo, tenemos la frecuencia. Ahora, ¿cuántas vueltas dan las ruedas en ese tiempo? Bueno, ya lo teníamos y dijimos que daban 3346 vueltas. Entonces, checklist también con el número de vueltas. Y finalmente nos hace falta la velocidad angular. Recordemos que la velocidad angular puede ser con esta fórmula o con esta fórmula. Yo utilizaré esta. Entonces, W es igual a 2pi por F. Y F es 3,125 Hz. Muy bien, entonces hacemos esa multiplicación. Borramos todo esto. 2 por pi por 3,125. Esto nos da 19.63. Esto es igual a 19.63. Podríamos expresarlo de esa forma, ¿sí? Bastantes o algunos de ustedes se confunden porque no saben en qué magnitudes o en qué unidades da esto. Entonces podríamos simplemente decir así o simplemente multiplicar 2 por 3.125 y tenemos 19, un segundo, sí, 6.25. Entonces tenemos 6.25 pi y recordemos que esto nos puede dar en pi radianes. ¿Listo? Y tenemos así nuestra frecuencia angular y el ejercicio resuelto.